Gracias, encantado de verles. Conectando con el día de ayer, hoy he cambiado de lugar y ciertamente no me pude cambiar a otro lugar con más visibilidad de luz. Hoy yo en Corea del Sur estamos en este retiro de pastores para ese movimiento del evangelismo y del evangelio centrado en nuestra denominación o organización. Estamos ahora mismo en este retiro de los pastores. Y he venido aquí y hoy he de compartir, estar con ustedes, compartir esas dos lecturas. Ahora mismo en ese tiempo en Corea del Sur, a decir verdad, estamos en ese tiempo de descanso todos nosotros y muchos están paseando, están descansando, pero ahora mismo yo estoy dando clases y estoy agradecido por esto. El día de ayer vimos acerca de ministerio en equipo, que desde la bendición de la iglesia de Antioquía comenzó el ministerio en equipo de esa bendición en ese lugar y hemos compartido esta palabra. La iglesia de Antioquía fue el comienzo de este ministerio en equipo fue con el respaldo de los miembros de la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Fue lo que se les mencionó el día de ayer. El movimiento de evangelismo de Darapán, dentro de esto está esta llamado del Espíritu Santo que dijo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ese fue el primer comienzo del ministerio de en equipo, la composición de ello. Por lo tanto, el ministerio en equipo, la bendición de ello para la obra a que los he llamado, conllevando el objetivo de esto, no es que aquí es donde culmina el ministerio en equipo, ¿no? Por lo tanto, si termina ese ministerio en equipo, entonces, ahora, ¿qué ministerio ha de estar haciendo ese equipo entonces? En su diario vivir ha de entrar nuevamente el movimiento del evangelismo de aposento alto, ciertamente. Pero centrado en Pablo, la composición de equipo y el ministerio en equipo, podemos comprender esto. En el comienzo, Pablo cumplió el rol, al igual que Bernabé, y con esta cobertura pudieron ser asistentes y se levantó obreros, y aquí es donde Pablo pudo recibir este ministerio en equipo. Por eso Pablo y Bernabé fueron al campo y ahí hicieron el evangelismo de ministerio en equipo. Y aquí vemos el resultado, que es la formación de la iglesia, la continuidad de este sistema. Formando esto es que salieron nuevamente de esa región. Y aquí en la Biblia vemos dos aspectos del ministerio en equipo y vemos estos resultados muy importantes acerca del ministerio en equipo, y eso lo vemos representativamente y es lo que la Biblia nos está enseñando. El comienzo de esto fue en Suria, en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, y ese fue el primer comienzo de esto.
Entonces partieron de la iglesia de Antioquía con el ministerio en equipo y saliendo de aquí regresaron y aquí terminó ese ministerio en equipo. Y esto nosotros lo vemos en la Biblia y hay muchos investigadores que dicen que ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y nuevamente, partiendo de la iglesia de Antioquía, nuevamente va y regresa nuevamente a la iglesia de Antioquía. Y a esto se le llama el segundo viaje misionero de Pablo. Y nuevamente vuelve a salir en el tercer viaje misionero. Y también podemos expresarlo también como el cuarto viaje misionero, y esto es hacia el viaje de misiones hacia Roma, y aquí es donde hace el último ministerio en equipo. Hasta en este proceso lo podemos ver en el libro de Hechos y Lucas es quien lo escribe detalladamente y se lo ha mostrado a Teófilo. Por lo tanto, a decir verdad, y aquí es donde se ha desarrollado este escrito, se ha desarrollado para Teófilo de parte de Lucas, este documento, ¿no? Entonces, ciertamente, Teófilo cumplió ese gran rol importante para las misiones. ¿Por qué será? Porque la carta que él recibió ahora mismo es el libro de los Hechos. Por lo tanto, hoy nosotros también hemos recibido esa influencia poderosa del libro de Hechos y ahora mismo recibiendo la guía del Espíritu Santo, ahora mismo estamos disfrutando la bendición de las misiones mundiales por medio de la obra del Espíritu Santo que no se ha detenido y hemos entrado dentro de esto. Por lo tanto, el libro de Hechos por sí mismo, Lucas, esta persona hizo ministerio en equipo con Teófilo y es el contenido de ello y es lo que podemos ver aquí. Por eso el día de ayer, dentro de este respaldo, dijimos que el ministerio en equipo lo es todo. En la composición de equipo, la bendición de ello, siguiendo la guía del libro de Hechos, la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, y conectándose con esto, podemos decir que está aquí la bendición del concepto de 5 en 1 y esa es la composición de ministerio en equipo. Y el día de hoy, en el segundo contenido, vamos a verlo. Es Hechos capítulo 16. Del versículo 16 al 31 es este contenido. Vamos a buscar en la Biblia y vamos a verlo. Hechos capítulo 16, versículo 16 hasta el versículo 31. Vemos a Pablo que está dentro de la región de Filipos y vemos el ministerio y el resultado de esto de parte de Pablo. Y esta bendición nosotros lo vemos en el contenido dentro del libro de Hechos y lo tenemos que buscar.
Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 31, es el contenido de esto. Y esa es la versión ESV. Y vemos a Pablo y a Sila que en medio, buscando ese lugar de la oración, vemos los acontecimientos que surgen aquí. Y aquí vemos a esta muchacha con espíritu de adivinación, se encuentran con ella. Y también siendo expulsado porque ciertamente era esa persona que recibía los beneficios para los dueños para sus patrones, porque ella podía conocer el futuro de las personas también. Pero pero esa persona sabía directamente quién era Pablo, esta muchacha con espíritu de adivinación. Por eso dando gritos y proclamaba continuamente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Decía esto. Quienes os anuncian el camino de salvación son esas personas, escúchenlos a ellos. Ciertamente, esta muchacha con espíritu de adivinación habrá dicho esto. Pero aquí vemos a Pablo que esto lo hacía por 3 días y esto fue desagradando a Pablo. Por lo tanto, con la voluntad de Dios, en el nombre del poder de Cristo, ese demonio fue expulsado. Y este demonio que estaba en esa mujer fue ahuyentado, y entonces ciertamente se fue este poder sobrenatural sobre esta mujer y volvió a la normalidad. Entonces ciertamente los amos de esta mujer ya no tenían beneficios. Las personas de Roma no conocían estos, pero estaban proclamando esto y fueron conllevados a la cárcel romana. Y en esa cárcel de Filipos vemos que estaban padeciendo un sufrimiento, y vemos cómo lo expresa o escribe Pablo en 2 de Corintios. Y incluso su identidad no hablaba acerca de esto, no funcionaba esto, incluso tampoco se quejó y entró a la cárcel de Filipo, y fue lo que sucedió en una cárcel. Y esa noche Sila y Pablo cantaban himnos, y conocemos muy bien este contenido. Y entonces aconteció que de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante abrieron todas las puertas de las cadenas de todos y de todos se soltaron, despertando al carcelero y viendo las puertas de la cárcel. Se abrieron las puertas de las cárceles, y ciertamente, posiblemente pudieron huir estas personas encarceladas, y es por eso que posiblemente el carcelero pensó y dijo: tengo que morirme en este momento. Entonces, como estaba oscuro, no se miraba y no sabía si habían personas dentro de esa cárcel. Y entonces, mas Pablo clamando a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Y entonces el carcelero pregunta:
¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo dijo esta palabra muy famosa para la historia de la iglesia cristiana, y ese es Hechos capítulo 16, versículo 31. Es un versículo bíblico muy conocido y muy famoso. En este momento es cuando Pablo proclama esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ha proclamado esta única palabra para que reciban la salvación. Hasta aquí vemos el contenido, y después de esto ese carcelero invita a las personas a su casa y reciben el evangelio ahí. Y al día siguiente no sabemos si habían personas por encima de ello, de esta persona, que habrán dicho: entonces suelta a aquellos hombres, le dijeron los magistrados, ¿verdad? A los alguaciles. Y ciertamente no sabían que Pablo tenía esta ciudadanía romana, porque dice que los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y ciertamente vemos, no está escrito, pero posiblemente habrán recibido unas disculpas y salió de la cárcel. No solamente es que recibió cualquier disculpa simple, hasta, hasta el final no lo puede sobrepasar, sino que ciertamente vemos que Pablo, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, dice aquí. Y Pablo, antes de salirse de la región de Filipos, vemos que Pablo fue a la casa de Lidia. Y ahí, de antemano, habían visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, porque ya habían personas reunidas de antemano en ese lugar. Pablo se encontró con Lidia y también echó fuera al demonio que estaba con esa muchacha con espíritu de adivinación. Después fue a la cárcel y al día siguiente salió de la cárcel. Y mirando todo esto, podemos decir que podemos más o menos hacer una suposición de cuántos días habrán sido en los cuales él estuvo ahí. Pablo entró a la región de Filipas y entró a la casa de Lidia. Antes de entrar a la casa de Lidia, ahí pasó alrededor de un día. Y desde ahí entonces estuvo en la casa de Lidia, y en ese tiempo en el cual estuvo quieto, no dice exactamente cuánto estuvo, pero ciertamente podemos pensar que no estuvo por mucho tiempo largo ahí. Por eso en ese lugar de oración estaba buscando ese lugar, se encontró con esta muchacha con espíritu de adivinación, y después el santo en la cárcel, siendo liberado. No es que sucedió en un solo día, sino que todo esto aconteció dentro de 4 días. ¿Por qué será? Porque ciertamente aquí dice la palabra que esta muchacha con espíritu de adivinación estuvo durante 3 días siguiendo a Pablo. Y después fue a la cárcel y al día siguiente salió de la cárcel. Por lo tanto podemos pensar que fueron alrededor de 4 a 5 días aproximadamente. Por lo tanto, ¿cuántos días habrá estado en la casa de Lidia? No sabemos muy bien, pero podemos llegar a pensar que tenemos un concepto de suposición que tal vez estuvo alrededor de un mes por ahí. Y en ese tiempo corto, ¿qué es lo que aconteció? Vemos el aspecto del establecimiento de una iglesia. De antemano en la casa de Lidia estaban ya ahí los hermanos. No habla de de la familia de Lidia, sino habla de los que habían creído ya en el Señor Jesucristo. Dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Entonces Pablo se va de aquí. Es la iglesia establecida por Pablo. Y Lidia y los hermanos eran los que cuidaban de la iglesia de Filipo. Entonces, ciertamente hubiera habido un problema sobre esta iglesia si no hubieran recibido disculpas de parte de los magistrados. Por eso, el último aspecto del ministerio en equipo es que se deje la continuidad del movimiento de la palabra sin que haya interrupción para ese movimiento de la palabra en esa región. Vemos que Pablo era una persona que conocía el campo. Era el evangelista que conocía el campo del ministerio en equipo. Por eso hoy en el segundo material, en la segunda lectura, vamos a ver acerca de... La segunda lección es, el evangelista es el que conoce el campo del ministerio en equipo. Por eso hoy, ciertamente el ministerio en equipo, ciertamente, inevitablemente debe tener la experiencia del campo y debe tomar lugar esta bendición. Y aquí tiene que tener completamente el aspecto acerca del campo y debe ser una persona. Y también es importante experimentar completamente el campo preparado por Dios. Y vemos este diácono de Filipo que entró a la región de Samaria, y cuando entró en Samaria, históricamente vemos el encuentro preparado por Dios, y a causa de eso, en ese campo de visión estuvieron esas personas enfermas, y todo esto en general fue una preparación en completo dentro de la preparación, horario y tiempo de Dios. Por eso en la región de Samaria, mirando el establecimiento de esta iglesia, vemos que hasta el punto de que ya no estuviera Felipe, hasta este punto llamaron a Pedro y fue conllevado esto. Y esto es la corriente de Hechos capítulo 8. Todos los estudiantes de la Universidad de Remanentes y también todos los que están relacionados y que están orando por la Universidad de Remanentes, todos estos evangelistas y también todos los graduados de la Universidad de Remanentes, todos ellos, en la historia del libro de ellos, deben de conocer la historia del libro de Hechos aún cerrando los ojos. Porque el movimiento del evangelismo de aposento alto, tenemos el movimiento del evangelismo del aposento alto, tenemos este ministerio, y así, ¿verdad? Ciertamente tenemos muchas cosas reales y muchas necesidades genuinas o reales. Por eso tenemos que tener todo esto, y todo esto aparece así, ¿verdad?, en el libro de Hechos. Todos estos ejemplos reales están dentro de la historia del libro de Hechos. No son, hay muchas personas que conocen solamente aspectos por aspectos, pero tienen que leer desde Hechos capítulo 1 versículo 1 hasta Hechos capítulo 28 versículo 31. Y tienen que conocer toda la historia completamente del libro de Hechos, aún cerrando todos sus ojos. Tal vez todo lo que está relacionado con el cristianismo está
Tonaldo Cosulila es un teólogo. Esta persona tiene un libro que se llama Apóstoles. Y el libro de Hechos vemos que ciertamente tiene un significado importante teológico, pero ahí tal vez no tiene un significado teológico muy importante, pero está ordenado correctamente la historia del libro de Hechos y también habla acerca de los acontecimientos del libro de Hechos y también acerca de, esto sucedió por Roma o eso sucedió en Corintios y está conectado todo esto dentro de este contenido y este libro lo está explicando muy bien. Y lo más importante es que podamos leer personalmente la Biblia. Ese es el mejor material. Pero ustedes tienen el diario de oración, ¿verdad? El diario de oración, no sé cómo está editado en otros idiomas el diario de oración, pero en Corea del Sur tenemos del lado derecho, del lado izquierdo también. Del lado izquierdo está, digamos que está el 2 de junio, el contenido de ese día, de ese mes del diario de oración. Y también del lado derecho está un lugar vacío donde podamos hacer notas o escritos. Y si miramos detalladamente estos apuntes, vemos que hay versículos acerca de los cuales tenemos que memorizar. Y si vemos más abajo de ese día, están ciertos capítulos o puntos que tenemos que leer acerca de la Biblia. El diario de oración todos los días, leyendo la cantidad de los versículos bíblicos que tenemos que leerlo, siguiendo esto del diario de oración, podemos leer la Biblia en completo en 3 años. También los estudiantes de la universidad remanentes durante un año también deben de tener ese tiempo aproximado de leerlo en un año. En especial, la Biblia habla de Jesucristo, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia habla de que Cristo es el Señor Jesús. Y por lo tanto, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, 1, 3, no está hablando de Cristo, Cristo, Cristo. No está mencionándolo de esta manera, ¿verdad? ¿Verdad? A través de la historia, a través de esta plática, está explicando acerca de quién es Cristo. Y a través de estos diálogos de la historia de la Biblia podemos ver cuán importante es esto. Por lo tanto, tenemos que leer la Biblia y conocer bien la historia. ¿Acaso no es así o qué? Durante un año aproximadamente yo eh, leo la Biblia, lo aplico, lo reinterpreto y personalmente nosotros también tenemos que tener ese tiempo en el cual podamos tener este consecución o este logro. Y dentro de esto está la historia del libro de Hechos y más aún tenemos que tomarle importancia a esto. Nosotros normalmente, por ejemplo, el día de hoy, si vemos el contenido bíblico del día de hoy, vemos en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8 y también Hechos del versículo 26 al 40, vemos qué diferencia de historia está dentro de esto y si podemos ver esta corriente, veremos la corriente importante acerca del ministerio en equipo también.
Pero hay una diferencia entre Hechos capítulo 8 4 al 8 del 26 al 40, y ahí vemos a Juan y a Samaria y vemos que confirmaron la bajada de esto. Entonces vemos que a través del diácono Filipo, Samaria recibió el evangelio, y la iglesia primitiva pensó, este es el cumplimiento de la última palabra que Jesús dijo en el monte de los olivos después de ascender. Y entonces ciertamente la iglesia de Aposentos de Marcos pudo haber discernido este aspecto. ¿Verdad? Es obvio esto, porque se abrió, por medio de Felipe se abrió Samaria, pero porque fue una palabra que Jesús mismo personalmente dijo, y debió de abrirse también por medio de los apóstoles. Por eso Pedro y Juan bajan personalmente hacia Samaria y anhelan el Espíritu Santo y oran para que se establezca el Espíritu Santo, y sucede la obra de que viene el Espíritu Santo. Y habieron distintas razones, pero dentro de estas razones lo más importante es que Filipo estuvo, no, Dios no deseó que él estuviera por mucho tiempo en esa región de Samaria. Entonces, aquí vemos que culminó el ministerio en equipo dirigiéndose por la región de Samaria. Y vemos el otro ministerio en equipo que se va conllevando dirigiéndose en el desierto por medio de Felipe y el etíope, ¿verdad? Entonces, deseando fervientemente, fuertemente al Espíritu Santo, y no fue hacia Pedro que vino, sino que a través de Felipe vino el Espíritu Santo, y fue que se encontró con el etíope. Y es como podemos ver que el Espíritu Santo fue conllevando todo esto, y tenemos que analizar esto también. No fue a través de Pedro, sino a través de Filipo. Pero Pedro es una persona que ya conoce el establecimiento del Espíritu Santo, pero Felipe no lo conocía. Pero el Espíritu Santo no es que se le dio la señal a Pedro, sino que vino el Espíritu Santo sobre Felipe, y vino también por medio del Espíritu Santo fue dado el encuentro entre Felipe y el etíope. Y la razón de esto, más adelante, Lucas en los escritos lo muestra a través del libro de Hechos, ¿verdad? Más adelante Lucas, a través de los hechos de Pablo, pero explica por qué sucedieron o se levantaron esto, para que tú, Teófilo, lo puedas conocer, y fue a causa de eso que lo escribió o lo dejó como un escrito. Y este libro de Hechos, también nosotros, hoy a través del libro de Hechos también. ¿Por qué no se lo encargó a Pedro y por qué se lo encargó a Felipe? Y podemos conocer la razón de por qué sucedió esto. Y también Dios perfectamente preparó a Lidia, a esa persona, y vemos este contenido de la preparación de parte de Dios. En Hechos capítulo 17 también vemos a Jasón. No está aquí escrito, pero también vemos en Hechos capítulo 18 una persona parecida como Lidia, que es Priscila y Aquila. Y durante 2 años en Efeso, centrado en Efesios, todo el evangelio fue proclamado hacia todo Asia, y aparte reunió a los discípulos en un lugar llamado Tirano. Y aquí completamente fueron las personas preparadas por Dios. Y aquí todos los estudiantes tenemos que experimentar esto, tenemos que experimentar, es lo que quiero decir con todo esto. Por lo tanto, hay un horario importante de Dios. Por lo tanto,
A través del libro de Hechos capítulo 16 podemos ver la corriente del ministerio en equipo y ver estos 5 horarios importantes. Vemos en Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 40 nos está mostrando muy bien este aspecto. Hace un momento miramos este contenido, ¿verdad? Este contenido, vamos a mirar este contenido y a través de la pantalla yo voy a estar mostrando el libro bíblico para que ustedes puedan seguirme también. Entonces, el Espíritu Santo para el ministerio en equipo, lo primero que hizo fue mostrar estos 5 métodos. Primer punto. La composición de equipo es la primera obra del Espíritu Santo. Y fue lo primero que sucedió en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5, la composición de equipo con Timoteo. Y el segundo punto es que reciben una nueva guía del Espíritu Santo. Y esto fue en la noche de Troa. Y aquí Dios tercer punto, el acontecimiento preparado por Dios. Y ese acontecimiento que aquí se levantó el discípulo preparado cuando fue expandido para el movimiento de la palabra. Y vemos aquí del versículo 11 hasta el 15, vemos a Lidia que aparece aquí. Y cuando fue programado esto, Dios. Cuarto punto, la expansión del movimiento de la palabra. Y aquí sucedió por medio del espíritu de la muchacha que tiene espíritu de adivinación, que Pablo que fue a la cárcel y esta expansión del movimiento de la palabra sucedió a través de esto. Y también, quinto punto, la evidencia de la continuidad del movimiento de la palabra, aun cuando ya no esté Pablo o ese ministerio en equipo. Y eso puede ser el aposento alto, la casa de misión, la iglesia especializada, la iglesia regional. O puede ser la iglesia que fue preparado, formado esta evidencia, fue puesta y entonces ellos salieron de ese lugar. Y aquí lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 40. No solamente es estos versículos, sino que esa es la corriente completa que podemos ver en el libro de Hechos. Son 5 puntos. Ayer lo explicamos también, pero también vemos a esa persona que sucedió en la iglesia primitiva. Como obró el Espíritu Santo ciertamente del Monte de los Olivos, hablando de Hechos capítulo 1, versículo 1, 3 y 8. En otras palabras, ellos escucharon acerca de 1, 3, 8. Y los discípulos ciertamente escucharon todo esto en el Monte de los Olivos. Y también bajaron a Jerusalén, del aposento de Marcos bajaron a Jerusalén. Y si vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, estaban todos con un corazón, unánimes en oración. Y aquí en el versículo 14 vemos este aspecto en Hechos capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, en Hechos capítulo 2, versículo 1, no es que inmediatamente vino el día de Pentecostés, sino que hay un punto, una diferencia. Pero ¿cuál es eso?
Pero nosotros, como no conocemos muy bien la historia de la Biblia, no conocemos esa distancia o ese intervalo, ese espacio dentro de esto. Nuevamente decimos que se reunieron en el aposento alto de Marcos, perseveraban unánimes en oración. No es que se cambió inmediatamente hacia el libro, hacia Hechos capítulo 2, versículo 1, sino que dentro de eso hay un intervalo, un espacio de tiempo. ¿Y cuál será este espacio, intervalo de tiempo? Ese es el acontecimiento de Matías. Lo que les estoy diciendo ahora mismo es que esto es el contenido de la Biblia en Hechos capítulo 1 y estamos mirando esto aquí. A partir del versículo 15, después de Hechos capítulo 1, versículo 14, de que todos ellos perseveraban unánimes en oración, vemos que en el versículo 15 ahí se reunieron las personas que estaban reunidos ya. Y lo más importante para el ministerio en equipo, lo más importante para el equipo de evangelismo, lo vemos en el versículo 12 del libro de Hechos. En la próxima oportunidad voy a poder llegar a explicar esto. Y a causa de eso fue levantada la iglesia de Antioquía. Y vamos a explicar esta. Y esa es la razón de ello. Es que ellos del Monte de los Olivos, ¿cuál fue la razón por la cual se quedaron en Jerusalén? Y también del Monte de los Olivos a Jerusalén. Y también el día de reposo. Y vemos que así, ¿verdad? Aquí vemos la llave o el punto núcleo por la cual Lucas le quiere explicar esto a Teófilo. Lo, lo que debe hacer correctamente, muy bien, el obrero de ministerio en equipo es que ciertamente Dios va a conllevar las obras del evangelismo por medio de esta persona, y para hacer eso primero tiene que ver muy bien la composición del ministerio en equipo y levantar a esta persona dentro de esto. Ciertamente tiene que ser conocido y formado. Es tres puntos. Primero, aquel que conoce el evangelio. Segundo, el que conoce la oración. Tercero, el que conoce el evangelismo. En especial, el que conoce el evangelio, pero debe de aplicar. No, significa que aún no está aplicando el evangelio en su vida. Hay personas que quieren explicar éticamente y moralmente el evangelio de una manera muy ética, pero no estamos queriendo decir que se tenga que hacer con esa parcialidad o prejuicio que se tiene que hacer esto. Yo, por ejemplo, cuando era niño, asistía a la iglesia, y cuando era niño, no asistí por mucho tiempo, pero así, ¿verdad? Asistí a la iglesia cuando era niño. Y por eso después me encontré con el pastor Ryu, y eso fue alrededor de los 23 años. Cuando me encontré con el pastor Ryu, en una semana me dijo una palabra a mí. Yo mirándote a ti puedo verte muy detalladamente y veo que eres muy malo, no eres muy inteligente. Mirándote a ti, como eres muy poco inteligente, si tú tratas de cuidar de tu vida, ciertamente perecerá tu vida si lo cuidas tú mismo. Yo pensé que el pastor Río me iba a decir, entonces como tú tienes una muy mala cabeza, entrega tu vida ante Dios. Pensé que el pastor Río me iba a decir esto. Pero el pastor Río me dijo esto a mí. Tú, como eres muy malo, entonces encárgame tu vida a mí. Es lo que me dijo el pastor. Por eso yo lo reconocí y entonces entregué mi vida al pastor Río. Y ya han pasado 40 años de eso. Y una vez me llamó, me dijo, cásate con esta mujer. Y me casé. Claro,
debió de preguntarme y debió de decirme varias cosas, pero en una sola palabra me dijo, cásate con esta mujer y ya. Por eso me casé. Y hasta ahora, dentro del Evangelio, siento una misma colaboradora, estoy muy bien con esto. En ese primer encuentro con el pastor dentro de esta guía, estoy muy agradecido porque me guió para poder ver muy bien la Biblia. En especial, en ese entonces se abrieron mis ojos para poder ver el libro de los Hechos y estoy muy agradecido por eso. Yo cuando era niño mirando la Biblia tenía muchas preguntas ciertamente. Tenía muchas curiosidades y tenía dos aspectos muy grandes por los cuales estaba curioso por esto. El primero es, nosotros por la fe y recibimos la salvación que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, pero Jesús derramó su sangre en la cruz y esa es una realidad histórica, ¿verdad? Por lo tanto, desde ahora hasta hace 2000 años, esa es una realidad histórica. Hace 2000 años Jesús derramando esa sangre después de 2000 años, esa sangre se habrá secado, se habrá hecho una crosta o qué habrá sucedido con esa sangre. Desde el misticismo, la Iglesia Católica Romana dice que aún está fluyendo esa sangre, pero eso es algo extraño, ciertamente. Dios vino perfectamente, completamente como hombre a esa tierra y Él es Jesús. Por lo tanto, entonces la sangre de Jesús es una sangre que fluye de su cuerpo. Hace 2000 años derramó su sangre, entonces Él también ya derramó de su sangre y tampoco es que se habrá secado esa sangre en un solo día. Pero hace 2000 años, esa sangre de Jesús que se endureció o se puso sólido, después de ese 2000 años de esa sangre, ¿será que puedo recibir la salvación por esa sangre ya sólida? Por ahora, ahí yo me percaté de algo. Ah, la obra de la salvación no es un acontecimiento que sucede en mi interior, sino que sucede de fuera de mi cuerpo. Y así es como se levanta el acontecimiento de la salvación en mi interior. Y a esto le llamamos la soteriología. Entonces hace 2000 años que fluyó la sangre de Cristo y ustedes que viven después de 2000 años de derramamiento de esa sangre, debe tener un principio esa salvación, ¿no? Pero para conocer ese principio ustedes están estudiando en la Universidad de Remanentes para conocer eso teológicamente. Y también tenía otra curiosidad. Tenía una curiosidad también. En el misterio terrenal de Jesús, cuando Él estaba en la tierra, en esa tierra, durante 3 años, Él personalmente se concentró durante ese tiempo. ¿En quién se concentró? Se concentró en los discípulos, concentradamente. Entonces Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Y entonces vino el Espíritu Santo. Fue levantada la iglesia de aposentos altos. Y vemos que en Hechos capítulo 12 padece el martirio Jacobo como el apóstol. Pero el apóstol
Jacobo hay dos. Un Jacobo es el hermano menor de Jesús. El hermano de Jesús, disculpen. Y en la Biblia también, en el Nuevo Testamento también vemos a Jacob. Y esto vemos que está hablando del escrito del hermano de Jesús, Jacobo. Pero vemos en Hechos capítulo 12, vemos al apóstol Jacobo y él padeció el martirio. Pero hasta Hechos capítulo 11 significa que Jacobo estaba vivo. Por lo tanto, Jesús en su ministerio terrenal estuvo orando hasta la madrugada, noche, para levantar a los 12 discípulos, ¿verdad? Jesús, Él ascendió y vino el venimiento del Espíritu Santo y fue establecido la nueva iglesia por medio de los 12 discípulos, incluyendo a Matías también. Y ellos, en otras palabras, hablando de Pedro, viviendo, viviendo, ¿por qué? Viviendo aún Pedro, Dios mismo levantó y estableció la iglesia de Antioquía. Pero Jesús, en su ministerio terrenal, hablándole a los discípulos, viviendo ellos, levantó la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Pero ¿por qué Jesús, por medio del Espíritu Santo, ¿por qué levantó, estableció aparte a esta iglesia? Por lo tanto, están 12 discípulos, ¿no? Entonces 6 debieran de estar centrados en la iglesia de Aposento Alto de Marcos y otros 6 debieron ser mudados a la iglesia de Antioquía, pero no fue así, no fueron mudados, sino que al contrario lo hizo a través de Pablo. Desde la perspectiva de Pedro, después de la muerte de los discípulos de Jesús, después de 1000 años, no estamos diciendo que después de estos 1000 años de la muerte de Pedro es que fue restaurado, fue levantada la iglesia de Antioquía por medio de Pablo. No estamos diciendo eso en sí. Pero ¿por qué sucedió eso? Ese problema, hay una llave por la cual conllevó este problema. Y este problema lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 12. Desde el monte Olivar hasta Jerusalén estaba camino de un día de reposo. ¿Quién escribió esto entonces? Esto fue escrito calculadamente por los judíos que conocían y cuidaban de la ley. La iglesia de Aposento Alto de Marcos, los que se reunían aquí, no pudieron salir de ese molde, y es lo que Lucas está escribiendo ahora mismo. Y si vemos en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando el Señor Jesús ascendió, ¿qué dijeron los ángeles? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿A dónde habrá ascendido? ¿A dónde se habrá ido Jesús? Entonces, el lugar donde él subió fue al monte de los olivos. Pero los ángeles dijeron, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pero entonces, ¿a dónde fue? Entonces, si habría de venir nuevamente, los discípulos habrán pensado, nuevamente vendrá al monte de los olivos, habrán pensado de esa manera. Pero, qué grandioso diálogo dijeron aquí. No es que dijeron un gran grito, o no dijeron cuándo había de venir. Entonces, podría venir cualquier día, ¿no? Entonces, digamos que si ese día era el día de reposo. Como los discípulos no sabían cuándo iba a venir,
Entonces estaban del aposento del Monte de los Olivos y también estaban a ese día de reposo. Entonces ciertamente ellos estaban esperando en un lugar cercano, pero digamos que ese día de reposo estaba un día del Monte de los Olivos. De igual manera, esa es la ley de los que entonces de los que cuidan de la ley debían de estar en un lugar donde cuidaran de la ley. ¿Ustedes recuerdan esto? Cuando se levantó esta gran persecución en el aposento alto de Marcos, ahí ciertamente los discípulos se esparcieron y dice que no es que se esparcieron los apóstoles, sino que se esparcieron otras personas. ¿Por qué será? Porque ciertamente como los apóstoles habrían visto a Jesús ascender al cielo, entonces si ellos se habían ido se habían de ir al monte de los olivos, ciertamente tenían que esperar en un lugar de reposo para ver a Jesús nuevamente venir. Pero vemos que los apóstoles cuidaban detalladamente de la ley. Por más que el Espíritu Santo tocara a los apóstoles, ellos no bajaban de Jerusalén. Ahora mismo debe de cumplirse la palabra de me seréis testigos hasta el último de la tierra, pero estos apóstoles no iban. Obligadamente Pedro fue sacado de ahí a una región, y ese fue el acontecimiento de Cornelio, y a causa de eso subió nuevamente a Jerusalén. Y a causa de eso estaban continuamente en disputas si tenían que comer, si era correcto o no era correcto comer con los gentiles. Y eso es lo que aconteció en Hechos capítulo 11, y es por eso que se establece la iglesia de Antioquía. El primer significado importante del ministerio en equipo, lo que primero tenemos que hacer es que formar a la persona del evangelio en el ministerio en equipo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Ese es el primer contenido que debe de ser la composición de equipo en el ministerio en equipo. Por eso, volviendo nuevamente a Hechos capítulo 1, vemos a Matías, a esa persona y a la composición de ese equipo. Primero está Matías como el ministerio en equipo, y aquí recibe una nueva guía en la guía del Espíritu Santo, y esto lo veremos en la segunda etapa. Y esto fue en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y cada una de las personas escuchaban hablar las cosas de Dios en sus respectivos idiomas. Estas fueron las obras que acontecieron ahí. Por lo tanto, hubo un acontecimiento que ya fue preparado de antemano también. Este fue el acontecimiento de la burla, del mofo. Estas personas están borrachas, están hablando cosas extrañas. Y ciertamente estaban pensando de esta manera ellos. Este acontecimiento preparado vemos que el avenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no es que sucedió, no estamos hablando de ese acontecimiento, sino que estamos hablando del acontecimiento de la burla de esas personas. Y entonces vemos que Pedro dice, no es que estos estén llenos de mosto, sino que ha venido el Espíritu sobre ellos. En otras palabras, en ese tiempo de la mañana podemos decir que eran alrededor de las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana es un tiempo de despertarse del alcohol. No es el tiempo de estar borrachos por el alcohol. Es lo que quiere decir el diálogo de Pedro. Y en ese entonces era como a las 9 de la mañana. Y conforme a esto, ¿qué habrá cambiado? Y conforme a esto, ¿acaso no conocéis las obras de Jesús, del acontecimiento de la cruz? Y ahí comienza Pedro a proclamar la palabra, y ahí comienza el movimiento de la palabra. Y por lo tanto, el siguiente etapa, vemos al discípulo preparado.
dice que, y entonces aquí se levantaron alrededor de 3,000 discípulos. Y en todo Jerusalén fue expandido el movimiento de la palabra, y eso lo vemos que está conectado hasta el Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y entonces el movimiento de la palabra tuvo continuidad y todos los días estaban reunidos en el templo, todos los días en la casa, y esta fue la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Y así es como esta iglesia se expandió y tuvo continuidad. Y estas son las evidencias que se nos han dejado a nosotros. Esos 3,000 discípulos nuevamente debieron subir para hacer una composición de equipo. Esos 3,000 discípulos fueron la composición de equipo para la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Y entonces, ciertamente debieron recibir una nueva guía del Espíritu Santo y obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que aconteció con el cojo que estaba sentado delante del templo de la hermosa. Y este acontecimiento fue un acontecimiento preparado ya. Y ese acontecimiento tiene una mala interpretación. ¿Qué mala interpretación? Ah, que Pedro levantó al cojo. Tiene, y también vemos en la Biblia que está escrito que Cristo era aquel que levantaba a los enfermos de ese lugar. Pero de la perspectiva de Jesús, Jesús fracasó. Pero del que sanaba a las personas era Pedro. Y entonces, ¿quién se vuelve como el Cristo, digamos, por esta manera? Ese Pedro se vuelve el Cristo, porque es como Salomón en ese templo de los atrios. Y ese fue el acontecimiento preparado en ese momento. Por lo tanto, Pedro con eso, ¿por qué dijo? ¿Acaso no conocen a Cristo, el nombre de Él, quien murió en la cruz? Y comenzó a proclamar esta palabra y fue la transformación para cuidar el movimiento de la palabra. Y a causa de esto, Jesús fue crucificado en la cruz y nuevamente Pedro reunió a estas personas y las dejó reunidas en su casa. Sin embargo, aquí solamente de discípulos preparados habían alrededor de 5,000 discípulos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 4. Y también dice la palabra en Hechos capítulo 4 que esta palabra fue testificada hacia toda Jerusalén. Y más adelante, cuando Saulo era perseguidor y preguntaba y ciertamente buscaba en cada casa y en esa cada casa habían evidencias de movimiento de la palabra. Es lo que quiere decir esto. Y si vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, al igual que esto, Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 28, podemos ver estos 5 aspectos dentro de esta corriente. Con estos ojos tenemos que ver el campo, el ministerio en equipo, nueva guía del Espíritu Santo, el acontecimiento preparado de antemano, en la expansión del movimiento de la palabra, la evidencia de la continuidad del movimiento de la palabra. 5 puntos. Con estos 5 puntos podemos buscar a los obreros dentro de la iglesia y
conllevar el evangelismo en el campo, y ahora nosotros estamos diciendo que ese es el proceso de ministerio en equipo. Por eso, mirando esos aspectos, los discípulos es como fueron compuestos, fue transformados en el campo. Y esas son las promesas de la palabra de Jesús después de la resurrección, y se cumplieron esas palabras. Por eso, ciertamente, bíblicamente tenemos que comprenderlo y experimentar estos aspectos, ¿verdad? En el campo tenemos que experimentar esto en el campo. Por eso, teniendo el significado del ministerio en equipo, podemos decir que esto se conecta con el evangelismo de ministerio en equipo. Y ahora, bíblicamente experimentando esta experiencia, cada uno en su propio campo, y eso se conecta con el ministerio del campo de evangelismo. Y también cada uno de ustedes, ¿cómo tenemos que hacer el evangelismo? Cuando hacen esta pregunta, podrán ver esta composición de cómo hacer este evangelismo y cómo se tiene que transmitir este evangelismo. Por eso, es el significado del ministerio en equipo, también el ministerio de evangelismo en equipo, y también el ministerio de campo del evangelismo y el ministerio de campo del evangelismo. Por ejemplo, en Corea del Sur, en el Seminario Teológico Remanentes, tenemos una clase en la cual podemos ver estos 5 aspectos del ministerio en equipo, y lo hacemos en 4 semestres. En la licenciatura lo hacemos 2 semestres, y, y, y en maestría lo hacemos en 2 semestres, disculpan, en un semestre. Por eso, si hablamos de lecturas, son alrededor de 36 lecturas acerca del ministerio en equipo. Y con esto nosotros, el contenido más importante ahora concentradamente se los estoy compartiendo a ustedes exprimidamente. ¿Y esto qué significa? Que lo tenemos que desglosar, desarrollar. Y lo estoy mostrando como un foro, esta historia. Y ustedes ahora están entrenando, y ciertamente tienen que ir al campo con esto. Vamos a descansar 10 minutos y nuevamente vamos a comenzar la siguiente lectura. ¿De casualidad escucharon la alabanza del día de ayer? Entonces vamos a descansar 10 minutos, y después de 10 minutos nuevamente nos vamos a reunir.